Bueno, listo. Entonces, digamos, esas son las líneas principales. Bueno, y hay una última línea que es una fusión, ¿sí? Así al estilo una fusión. La historia, el cine, la literatura y la ciencia. Entonces ya ahí lo que quiero es que miremos cómo eso, fusionado, ¿cierto?, nos habla de la ciencia y cómo nos permite entender la ciencia desde diferentes, digamos, perspectivas. ¿Me hago entender? O sea, cómo realmente si la ciencia está aquí con nosotros, si es un resultado completamente social, porque a veces los científicos creen que la ciencia es solo una cosa de laboratorio, pero resulta que es una elaboración social, es la humanidad, somos nosotros, ¿me entienden? Entonces es como ver que pues no es solo echar cuentas, ¿sí? Pero que las cuentas son ¿qué? Pues vitales, ¿no? Porque uno no puede hablar de ciencia 100% seguro y certero si uno no ha rayado, si uno no ha estado sufriendo, si uno no la ha guerreado, ¿me entienden cómo es? Porque es un tanto especulativo, que a veces pasa, ¿sí? Ese es el juego. Entonces, en esas instancias, ayer yo mencionaba que pues íbamos a empezar con algunos documentos, algunas lecturas, pero bueno, pues ya que creo que ahora hay más quórum y hay más gente acá para contarnos este cuento, entonces voy a empezar a contarles el cuento desde la historia, porque si ustedes pusieron bien atención, yo dije que iba a empezar con historia. Yo tengo 4 puntos por revisar. Obviamente es una revisión light. Esto podría ser un curso completo. Si yo le digo a usted, vamos a revisar la historia de la física, vamos a revisar la historia de la química, vamos a revisar la historia de tal. Oye, joder, ¿en serio? ¿Eso es un qué? Eso es un semestre y creo que no alcanza seguramente si no es muy juicioso. Pero lo que yo quiero es que ustedes tengan una visión más o menos light de lo que es esa historia, ¿entienden? Como por eventos importantes, es una línea de tiempo. De pronto los grandes expertos en historia dirán que eso, uy, qué machetazo, flan, que eso no tiene sentido, pero de alguna manera le da a uno un contexto, ¿sí? Una línea, un pensamiento, ya, ¿sí? No es más, no estoy buscando que se vuelvan historiadores de la ciencia ni grandes genios de la historia de la ciencia, ¿sí? Entonces, pues empecemos un poco en este juego de la historia, para que empecemos a hablar chévere. ¿Por qué es importante la historia? Es que uno sí tienes que empezar haciéndose esa pregunta. ¿Por qué es importante la historia? Y los veo así, grandes genios, tratando de responder esa pregunta. ¿Por qué es importante la historia? O no es importante, ¿no? Eso también podría ser, no, eso no es importante. Digamos, en primer lugar, nos permite contextualizarnos, digamos, respecto a la sociedad en la que estamos. En segundo lugar, nos permite, digamos, primero determinar los grandes logros que se han realizado y también de ellos aprender de los errores que se han cometido. Es decir, nos habla del pasado para no cometer errores que ya se han cometido, de alguna manera. Nos puede dar cuenta de un proceso, de una evolución. Ya vuelvo. Nos puede dar cuenta de nuestro contexto, porque es que a veces ver atrás nos permite saber por qué estamos donde. Pues donde estamos, por qué, cuándo y dónde. ¿Estamos de acuerdo o no? Y eso de alguna manera es importante. A veces la gente se olvida y caemos en una cosa que llaman los expertos disque presentismo. El presentismo es que vivimos en el presente y creemos que el presente es lo más cool y pues juzgamos a los del pasado con el ojo del ¿qué? Del presente. Pues el presente es otra cosa. Señor. Pues digamos, en primera medida sería como comprender los desarrollos y los avances que ha tenido, digamos, la ciencia, pero también para llegar a conocer. ¿Usted tiene clase aquí? Sí, señora. Estoy ignorando, no, pues eso no va, ¿cierto? Es una lectiva. Bueno, qué pena. Dale. Sigue, me Pues, contaré. digamos, para también comprender, entonces, digamos, que ese andamiaje conceptual y teórico que digamos, que se consolida en una época dada, o sea, la episteme, ¿sí? Entonces también para comprender la episteme de una época y también cómo, digamos, lograr quedan, digamos, como resquicios de esa episteme en el nuevo modo de construir ciencia en la actualidad. Sí, eso es importante, porque obviamente de alguna manera la concepción de ciencia, bueno, que la ciencia no es que hace mucho tiempo se llame ciencia, ¿sí? No es que hace mucho tiempo la gente hable de ciencia, ni Galileo hablaba grande de ciencia, ni científicos sabían así como mucho,
Ese término está acuñado bastante cerca de nosotros, ¿no? Alrededor de 150 y creo que exagerando 200 años y no tiene más ese término. Pero el asunto está en que sí, hay una cuestión teórica, un devenir teórico, y a veces cuando uno quiere hacer historia o estudiar la historia de la ciencia, a veces uno espera que el tipo le diga a uno realmente por qué surgió tal concepto, por qué surgió tal teoría, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, el concepto de, y lo discutíamos en la clase de ayer, ¿por qué surgió el concepto de entropía? ¿Sí? Entonces uno pues empezaría a preguntarse qué es entropía, quién dijo qué es temperatura, calor, ¿me entienden? Pero la historia que les propongo y la historia que hacen los historiadores de la ciencia en la actualidad no gira en torno a esas cosas. ¿Sí? Esa es como la versión que uno tiene cuando uno es de la ciencia pura y entonces uno quiere ir a estudiar historia. Y entonces uno lo que dice es, pues vamos a mirar los eventos históricos de la física, por ejemplo en este caso, y vamos a ir a mirar entonces, no, lo que pasa es que tal teoría surgió en tal fecha, en tal año, y esa teoría está asociada con las ideas de Newton, ¿por qué tal? Y bla, 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 ¿entienden? No, la gente que hace historia de la ciencia en la actualidad hace una cosa que se llama historia cultural de la ciencia. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Pues también se centran mucho en la parte del contexto, en qué país vivían, qué cultura había, qué gobierno había, ¿sí? Y a veces uno cuando hace ciencia, uno cree que eso no afecta, ¿cierto? Porque uno dice, yo voy a estar en un laboratorio, voy a estar creando, desarrollando teorías nuevas, voy a estar haciendo investigación, pero ¿qué hace el Estado? ¿Qué hacen las políticas de Estado? ¿Quién es el presidente? Eso a mí no me importa. Bueno, pues chévere que usted cree así. Pero realmente cuando uno hace ciencia, sin querer, las políticas de Estado y las versiones de Estado del sistema lo van llevando a uno, y no es que uno pueda hacer siempre lo que le dé la gana, aunque uno siente que 100% lo puede hacer, ¿me entienden? Pero no es tan sencillo. Claro, esa es una versión completamente un poco light e inocente de lo que es la historia, ¿me entienden? Entonces, es combinar. No quiere decir que hacer historia de los conceptos no sea importante, porque lo es, especialmente para la gente que está metida en el área, pero también es importante la cultura, ¿cierto? El contexto histórico, la gente que rodea, la gente que circunda por ahí, que hace un papel importante, ¿cierto? Entonces, por eso yo decidí empezar un poco con la historia, ¿sí? Como para darles un poco de contexto, pero especialmente para lo que les digo, para que se den cuenta de que esto inicia realmente con anécdotas, con cosas muy sencillas, ¿me entienden? Por ejemplo, hoy ¿qué les propongo? Hoy les propongo que, como estaba pensando en hablar de historia de la física un poco, ¿cierto? Habláramos de gente que hace algo en física, ¿sí? Que hace un aporte a la física, y que miremos qué conceptos light básicos hay debajo de esas ideas, ¿sí? Y como todo, siempre empieza una tarde soleada en la antigua Grecia, ¿cierto? Así muy de Big Bang Theory, todo empieza allá. Básicamente tengo 3 personajes hoy para contarles. Con esos 3 personajes me basta para echarme un carretazo de 2 horas así y hacerlos dormir perfectamente, ¿sí? No necesito tampoco más. Bien, miren, así rápidamente, parece ser que la física es muy antigua, ¿cierto? Data de los babilonios, de los caldeos, Mesopotamia, Tigris, Éufrates, Indo, Ganges, ustedes de eso saben. Estamos ahí, ¿sí o no? Sí saben dónde estamos, ¿no? En el paraíso, ¿cierto? En Mesopotamia se supone que ese está el paraíso terrenal, ¿no? No sé si ustedes sabían que el paraíso está entre el Tigris y el Éufrates. Eso dicen que ahí está, o ahí existió. Entonces, esta gente ya tiene visión, ya tiene una cosmovisión, ya tiene unos procesos que, si bien no se llama ciencia, porque en ese momento nadie está diciendo o ha definido bien qué es ciencia, ni hay positivistas, ni está Augusto Comte, ni no sé qué, sino pues hacen un tipo de pensamiento, un proceso de pensamiento que raya o está cercano a algunas estructuras de pensamiento científico que conocemos ahorita, ¿me entienden? Entonces me dice, bueno, estos tipos ya hacían ciencia, tienen calendarios. Recuerden que lo más importante es que para que el hombre se meta en el rollo de la física, pues dicen los expertos que lo primero que hizo fue mirar el cielo. ¿Por qué? Por necesidad, ¿sí? No es como la gente de ahora que se pregunta, profe, ¿para qué es que me sirve a mí la ciencia? No, cuando sean docentes, si son de matemáticas o de cualquier área, les van a preguntar como, profe, ¿y esto a mí para qué me sirve? Porque casi siempre la gente está pensando de una manera completamente
pragmática, aquí y ahora. ¿Cuánto me va a ganar, güey? ¿Cuántos dólares son? ¿Cuántos euros son? No hay placer, no hay goce. Si yo presiono un botón y digo fuerza igual a masa por aceleración, soy un gran ingeniero de sistemas. Pues no, ¿cierto? Porque no le está enseñando la segunda ley de Newton al man de sistemas de profe, ¿y a mí eso para qué me sirve? Si es que yo solo quiero hacer código. ¿Me hago entender o no? Entonces resulta que no tiene que tener comprensión o un conocimiento general para poder ir a esos asuntos. Pero bien, la necesidad hace que la gente se meta en el cuento de la astronomía, porque por eso la llaman la ciencia reina, la astronomía. ¿Qué hacen los tipos? Esto. Y claro, cuando ven eso, pues empiezan a surgir ideas. Ten presente que no solo la ciencia surge ahí, o ese conocimiento matemático, sino también cuestiones religiosas. O sea, tienen un origen en común, es mirar hacia allá y decir, oh por Dios, ¿y qué hay allá? ¿Qué es ese tipo de cosas que están allá que no sé qué son, pero que titilan o que brillan? ¿Y cómo es posible que hoy esté así luminoso y al otro día esté completamente ¿qué? Oscuro, o hayan unos ciclos ahí? ¿Eso qué? Eso no es trivial. Entonces la gente empieza a preguntarse por esas cosas y van haciendo un desarrollo. Los babilonios son interesantes, ¿no? ¿Qué saben de los babilonios? Babilonios. La veo inspirada. Pues no sé si ellos inventaron un sistema numérico. Tenían sistema de numeración, sí, claro. Casi todos los pueblos antiguos uno puede hablar de sistemas de numeración, ¿cierto? ¿Qué tan buenos o qué tan malos son? Bueno, eso ya es otra cosa, pero de que los hay, los hay. Una pregunta de los babilonios, ¿no es que se desprende el modo, digamos, en el que vemos el tiempo actualmente? Es que yo tenía entendido que ellos tenían el calendario organizado por 360 días. Pero ese calendario fue posible porque ellos contaban, no contaban con los dedos, sino con las falanges de los dedos. Contaban con estos 4 dedos. Entonces, cuando pues contaban así con esto, les daba 12, y 12 era la duración del día y 12 era la duración de la noche, y eso les permitió pues ya desarrollar todo el calendario. Pero no sé si en sí fueron los babilonios. Los babilonios son las primeras personas que tienen sistema sexagesimal, que es lo que tú estás diciendo, y la división de la circunferencia en 360 regiones, e incluso tienen por ahí un poco asociado al número pi. El número pi, que para ellos vale un lindo 3. Ustedes saben que 3,14 o 3 es básicamente que lo mismo. Eso cuando uno está calificando, el profesor, uno le dice al profesor, ay profe, 2,97, pues esto es un 3,14, así que 3 también es buena medida, ¿o no? Aló, es analógico. Entonces resulta que estos tipos tienen buen conocimiento del número pi, buen conocimiento del sistema sexagesimal, bueno, sin número de conocimientos, pero aquí hay algo interesante. Los tipos se inventan un tipo de escritura que es la que hace que uno sepa de ellos, ¿sí? Y que tiene a veces una ventaja, digamos, un poco elevada sobre el papel en esos momentos, que es lo de la tablilla cuneiforme, ¿no? Con unas tablillas y empiezan ahí a martillar y a grabar lo que quieren contar, ¿sí? Eso obviamente hace que esas estructuras pues duren un buen tiempo, porque pues es piedra, entonces puede mantener bastante tiempo esa información. Después ya pues se inventan otro tipo de técnicas para la escritura, bueno, ustedes ya saben, ¿cierto? El papiro, el pergamino, bueno, pero eso son otras historias. Incluso la historia del pergamino es bien interesante, pero ahorita no voy a entrar en detalles, sino me voy por allá. Pero, bueno, el punto es que ahí empieza un poco el juego. Yo no me voy a gastar tampoco hablando mucho de los babilonios y esas cosas, porque yo quiero ir a los 3 fulanos que les dije. ¿Sí estamos? Entonces, uno de los primeros tipos, ahí ya me salté Egipto, ¿cierto? Gente que vive ahí cerca del río Nilo, ya me lo salté, así, nos vemos. Seguramente sería interesante hablar de eso, pero no es, digamos, a priori el objetivo. Y entonces aparece en escena un tipo, estamos hablando del año 620, 550 antes de Cristo, o sea, hace poquito, ¿no? Hace realmente poquito. Este tipo es un Tales. Un Tales de Mileto, ¿cierto? Este tipo es muy interesante. Primero, tengan presente que de Tales de Mileto no hay un solo documento. Es decir, los tipos han escaneado a través de la historia y del tiempo, y parece ser que toda la información que hay de Tales, en general, es contada. O sea, el tipo surge a partir, o lo conocemos a partir de una cosa que llaman los expertos disque tradición oral. Es decir, alguien me contó, alguien me dijo, yo supe que,
y se empiezan a tejer historias alrededor de Tales, ¿sí? O sea que este tipo es como una especie de mito en la ciencia, ¿sí? Es un mito, el hombre está ahí. Obviamente hay algunos datos, alguna información que lo ubican en Mileto, ¿cierto? Y también, digamos, un poco sobre su vida, ¿sí? Algunos personajes que lo rodean, pero ¿qué es lo que me parece interesante a mí de Tales? Como para que yo venga y lo traiga aquí a contarles la primera historia que quiero contarles. Lo interesante de Tales es esto, miren. El tipo utiliza un concepto matemático que es fundamental prácticamente para construir absolutamente todo lo que ustedes saben de matemáticas. Todo. Aquí los grandes genios del cálculo integral, los grandes genios de las ecuaciones diferenciales, no sé qué parciales, no sé dónde, laplacianos, gradientes, divergencias, mecánica cuántica, no sé qué, casi todo está fundamentado en una idea muy light. Y es esta idea. En una cosa que llaman los expertos matemáticos razón. Y entonces viene la pregunta clave, ¿no? ¿Qué diablos es una razón? Así que los veo inspirados, motivados. Razón matemática. Aló, razón matemática, ¿no? Porque pues uno podría irse hacia la razón y parecería Kant y un poco de gente ahí. No, una razón matemática. ¿Qué es una razón matemática? Mi hermano, lo veo inspirado, dígamelo todo. NPI, muy bien, o sea, no posee información. Razón. ¿Cómo es posible? Señorita, razón. Mi amigo que está en modo sarcasmo, no, razón. La relación entre dos números. En la relación, muy bien, papito, la relación entre dos números es un cociente. O sea, hay muchas formas de relacionar números, ¿cierto? Uno podría hacer una resta y decir, bueno, hay una relación entre números, pero la forma más poderosa de relacionar dos números es hacer una división o cociente. Entonces, una razón sería esta cosa. Lo que ayer decía, el temor de gran parte de la población. Un fraccionario. Eso es una razón, ¿cierto? Una razón es un fraccionario. Y básicamente no relaciona un parámetro con otro parámetro, ¿sí? Entonces, A sobre B con toda seguridad dará ¿qué? C. ¿Quién es C? Pues yo qué sé, depende de quién sea A y de quién sea ¿qué? B, ¿sí? Eso es un concepto matemático. O sea que para jugar a la historia de la ciencia y para jugar a entender un poco cómo ha ido evolucionando la ciencia, uno tiene que ir entendiendo cositas light. El concepto más potente, más poderoso, más brutal es este concepto. Sí, estamos en algún momento y yo digo, entonces Newton se inventó el cálculo diferencial y la derivada, ¿cierto? Entonces uno empieza a notar que Newton sí sabía de razones matemáticas. ¿Estamos de acuerdo o no? De razones matemáticas. Miren, creo que de ninguna manera es arbitrario que una derivada, los expertos en derivadas lo denoten así. ¿Esto a qué se parece? ¿A una qué? A una razón. Es una razón. Y los que ya vieron cálculo diferencial y son grandes genios, límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x todo sobre delta de x, toma tu derivada. Pero resulta ser una simple ¿qué? División. Entonces un cociente es una magnitud física y numérica vital. ¿Y por qué estoy hablando de las razones? Pues porque Tales de Mileto es el papá de las razones, ¿sí? El hombre usa las razones de una manera que a veces uno podría decir, ¿en serio? Y yo siempre miro a la gente a los ojos, los reto y les digo, háganlo usted en casa. Es decir, vaya y piense en lo que hizo Tales de Mileto y trátelo de hacer ahora con toda esa tecnología, internet, celular, bla, 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 a ver si de pronto surgen esas ideas tan brutales. Y tal vez sí, tal vez que no. Entonces, miren, la idea de cociente es vital por lo siguiente. Si bien Tales de Mileto es famoso por sus cuestiones filosóficas, que el origen de todas las cosas está en el agua, ese tipo de situaciones, como a mí me interesa un poco llevarlos hacia estas líneas de las ciencias físicas, en este caso, entonces, pues miren que es bien interesante lo siguiente. El hombre hace unos viajes por Asia, ¿cierto? Pues él vive por ahí en Turquía, Anatolia o Asia Menor lo llaman, ¿sí?
está cerca a África, tiene conexiones con Grecia, cercano, ¿sí estamos? Y todas esas regiones. Entonces resulta que el hombre hace unos viajes, y entre esos viajes, tierras cercanas es Egipto. Egipto es una tierra cercana a esas regiones. Entonces el hombre encuentra las pirámides y se hace preguntas interesantes sobre las pirámides. El hombre dice, oiga, venga, póngase cuidado a este asunto, y es cómo las pirámides primero fueron construidas, y segundo, ¿qué dimensiones tienen las pirámides? ¿Sí? La pregunta del hombre es, ¿qué dimensiones tienen las pirámides? Ahora yo les pregunto a ustedes, cierren sus ojos, ¿cierto? Estilo Walter Mercado, e imagínense lo siguiente. Están allá, en el antiguo Egipto, 500 años, 600 años antes de Cristo, ¿sí? Yo no sé si los israelitas ya habían pasado o no habían pasado, pero ya conocían a los egipcios, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque ya Moisés había hecho sus proezas allá. Y entonces le dicen a uno, papito, lo reto a que determine cuál es la altura de la pirámide sin medir la pirámide, porque ¿cómo hay posibilidades de medir la altura de la pirámide si la pirámide tiene unas dimensiones? ¿Estamos? Entonces la pregunta es, ¿cuán alta es la pirámide? O sea, él está preocupado por cuán alta es la pirámide, no por qué tan larga es la pirámide. ¿Sí me va a entender? Porque en un triángulo hay una línea que es la hipotenusa, digamos rectángulo, y hay dos catetos, que es el famoso trauma del teorema de Pitágoras, ¿cierto? De hecho, miren algo interesante, yo no iba a hablar de Egipto, pero me devuelvo. Parece ser que los egipcios ya se conocían el teorema de ¿qué? De Pitágoras. O sea, los tipos ya tenían ese cálculo, sino que Pitágoras hizo unos viajecitos chéveres, y cuando fue por allá a esas tierras distantes, entonces el hombre encontró esas relaciones. O sea, alguien le contó, dijeron, oiga, mire, nosotros tomamos las medidas así, hacemos estos cálculos, y entonces tenemos el famoso teorema. Además que parece ser que la palabra de geometría, me puse serio, etimológicamente